Seguiremos innovando para hacer tus viajes más cómodos, seguros y las vías más ágiles. ATM en coordinación con la Alcaldía de Guayaquil. Muy buenos días amigos, bienvenidos a su programa Café La Posta. Hoy es 9 de octubre, pero hoy es un 9 de octubre diferente, porque el Ecuador amaneció en medio de un toque de queda con anuncios de paralización de una gran marcha que se vendrá hoy, y también es diferente para Guayaquil, porque hoy Guayaquil no celebrará su independencia. Hoy Guayaquil saldrá a las calles para luchar por la libertad y la democracia, como lo ha dicho el exalcalde Jaime Nebot. Pero no serán los únicos, pues como ya les comenté, movimientos sociales y movimientos indígenas anunciado hace varios días que hoy, miércoles 9 de octubre, es la gran movilización nacional y el paro del pueblo. Ayer, ellos fueron hacia la asamblea. Las acciones que tomarán hoy todavía siguen siendo inciertas, aunque se cree que intentarán llegar hacia Carondelet. Hoy sin duda es un día diferente, pero la incertidumbre que vienen de hace varios días en la ciudadanía continúa. Hoy para analizar este tema, qué pasará hoy, cómo el gobierno de Lenín Moreno ha venido manejando la situación, analizaremos junto a Arturo Moscoso la situación y más tarde en una segunda entrevista con Yacu Pérez para ver cuáles acciones tomarán los movimientos indígenas el día de hoy. Pero antes de empezar la entrevista, quiero agradecer a todas las marcas auspiciantes que confían en La Posta y lo más importante, que nos permiten estar todas las mañanas aquí junto a ustedes. Gracias a la ATM de Guayaquil, a Six Rentacar, que permite que el equipo de La Posta se movilice de forma cómoda y segura, Segures Sucre, Azúcar Valdés. Como saben, detrás de esta bolsita de azúcar existen 180,000 empleos, 180,000 familias beneficiadas. Gracias también a SmartUp, un grupo de abogados que atiende emprendimientos, y una mención especial también al programa Guayas Contigo, que atiende a los guayasenses en obras y servicios sociales. La semana pasada estuvieron en la parroquia Chobo en Milagro, en donde entregaron atención médica y medicina gratuita. Sin duda, una gran iniciativa del gobierno del Guayas. Dicho esto, amigos, pasemos directamente a la entrevista. De nuevo, muy buenos días amigos, gracias por quedarse en la entrevista y estamos con Arturo Moscoso. Bienvenido, Arturo. Gracias por la invitación, Gaby. Un gusto estar aquí y un saludo a quienes nos escuchan y nos ven, y un saludo también a los guayaquileños de la ciudad de Guayaquil, que van a tener, como tú has dicho ahora, una celebración diferente, que será una celebración más importante, porque será una celebración de la defensa de la democracia y las instituciones republicanas. Así es, Arturo, entre tanto caos e incertidumbre que tenemos ahora los ecuatorianos, es bueno sentarse un momento a tomar un café, un té para conversar qué está pasando. Veamos por parte del gobierno. Por parte del gobierno, ellos insisten en que detrás de todo lo que está sucediendo en el país, de estas manifestaciones, están los correístas. Los acusa de un intento de golpe de Estado. ¿Te parece que es una idea totalmente descabellada o algo de realidad tendrá? No, al contrario. Más bien, si tiene color de pato, camina como pato y hace cuacuá, es un pato. Y a mí sí me parece que en el tema de las movilizaciones
que se suscitaron por las medidas económicas, hay un trasfondo de infiltración por parte del correísmo. Pero hay infiltración o realmente, como ha anunciado Lenín Moreno, que ellos están detrás, los hace como una gran fuerza que está movilizando a gente que están intentando un golpe de Estado, que es una declaración muy fuerte. Sí, yo concuerdo con esas declaraciones, Gaby, porque me parece a mí que, a ver, tenemos que pensar primero que el correísmo es una fuerza política todavía importante en el país, que el correísmo además, de acuerdo a los datos de algunas organizaciones que analizan la corrupción, tiene formas de financiarse unas acciones así. Recordemos también que Rafael Correa estuvo en Venezuela. Yo tuve ayer una entrevista con un medio venezolano y ellos me contaban que Rafael Correa estuvo mucho tiempo en Venezuela la semana pasada. Y justamente viajaron quienes ahora son los principales promotores de las movilizaciones a encontrarse con él, quienes son los principales promotores de las movilizaciones hoy aquí en Quito, como son Gabriela Rivadeneira, Paola Pavón, Virgilio Hernández, etc. Entonces, Maduro también estaría detrás, estaría apoyando a los correístas y por ende poniendo plata. Yo no sé, eso a mí no me consta, no podría ser una afirmación en ese sentido, pero sí son indicios que te dejan ver que aquí no es solo protestas por las medidas económicas, aquí hay un claro intento de desestabilización del gobierno. A mí sí me parece que lo que se está tratando es de que Moreno caiga, porque se vienen cosas muy complicadas para el correísmo con el tema de los juicios de los sobornos 2014-2016 o arroz verde, y del tema de los temas del 30S, en donde probablemente Rafael Correa sea enjuiciado y quién sabe si condenado por algunos delitos, lo que le impediría ejercer o regresar políticamente al país, ¿no? Tú has dicho que se vienen cosas difíciles para el correísmo, que realmente ellos pueden estar detrás de esta búsqueda de desestabilización del país. Realmente, ¿qué pasa si llega a caerse el gobierno de Lenín Moreno? ¿Qué va a pasar en el país? Bueno, es que los escenarios son complicados, depende de si llegara a suceder, esperemos que no, porque yo, si bien soy un crítico del gobierno, yo creo que lo importante ahora es defender la institucionalidad democrática. Si es que llegara a pasar, depende de cómo se den las cosas. Podría él renunciar, si es que, no sé, las Fuerzas Armadas retiran su apoyo. Aparentemente las Fuerzas Armadas están unidas y defendiendo también la institucionalidad democrática. Quedó claro en la cadena nacional que hizo, ¿no? Sí, ahí estaban atrás, esperemos que esa posición se mantenga. Espero que los militares entiendan la importancia de defender las instituciones democráticas y que no haya rompimientos dentro de las Fuerzas Armadas, del Comando Conjunto. Pero en el evento de que llegara a renunciar, quien le sucedería sería Otto Sonnenschosne. Entonces habría una continuidad, al menos en ese sentido. Si es que hubiera una muerte cruzada, recordemos que la muerte cruzada implica que haya 6 meses igual de gobierno y que haya continuidad también con el vicepresidente. Entonces, lo importante lo importante es que se mantenga eso, que aunque Moreno llegara a renunciar, que se mantengan las líneas de sucesión y se respeten las normas constitucionales sobre esos temas. Claro, pero lo que están pidiendo ahora los correístas son elecciones anticipadas, ¿no? Claro, es que esa es su gran jugada, porque a ellos no les conviene que haya un gobierno que esté preocupado de los actos de corrupción. Pese a que este gobierno nace de ahí, y yo no sé qué tantos funcionarios o qué tantos a quienes apoyan el gobierno estén involucrados también en esto de corrupción que estén investigando. Eso también habrá que determinarlo eventualmente, pero sí se ha visto en este gobierno un intento de recuperar la institucionalidad con el tema de poner en vereda al Consejo de Participación Ciudadana, utilizar al Consejo de Participación Ciudadana como una forma de devolver la independencia de las instituciones. En algunos casos ha funcionado, en otros no tanto, pero yo creo que tenemos para empezar, una Corte Constitucional de primera línea, súper bien conformada. Tenemos una Fiscal General valiente, y tenemos algunas instituciones que han recuperado la independencia frente al correísmo que dominaba todas.
Entonces, yo sí creo que en ese... Totalmente independientes, dices tú, estas instituciones. De la Corte Constitucional bueno, no puedo poner mis manos al fuego por nadie, pero sí aseguraría que es sumamente independiente. Yo conozco a todos los miembros de la Corte Constitucional y puedo dar fe que todos y cada uno son gente muy preparada, muy honesta y que van a resolver con completa independencia de cualquier otra presión de cualquier índole. ¿Fiscalía? La Fiscalía, dentro de lo que ha actuado la fiscal, me parece que sí es independiente. No sé, a mí sí me parece que nos deja un poquito debiendo en relación a investigar cosas ya o involucramientos de quienes están en el gobierno en relación a los casos que investiga, y en eso no se puede detener para justamente que demuestre esa independencia que alega, pero hasta el momento yo creo que tenemos una buena fiscal. Veamos cómo vamos en el futuro, ¿no? Y sí, o sea, en ese esfuerzo, evidentemente el poder absoluto que tenía Rafael Correa, haberlo perdido debe ser para él y para los correístas en general muy complejo. ¿Cree que se está remordiendo en Bélgica y en el ático de perder el poder y sí, lo buscan? a mí me da la impresión. Entonces él quiere recuperar esa cuota de poder a como dé lugar y bajo con cualquier mecanismo. Y yo creo que a estas medidas económicas y el malestar social que han causado le han puesto en bandeja de oro a Correa y al correísmo una forma de desestabilizar al gobierno para que estas investigaciones no se lleven a cabo y como una forma también de recuperar el poder, ¿no? Bien, Arturo, una cosa es que los correístas estén de nuevo buscando el poder y quieran ese poder, pero ahora, ¿cuáles son los escenarios? ¿Realmente es posible que Rafael Correa, un candidato correísta, llegue a las elecciones presidenciales 2021? O ya sea como ellos están buscando unas elecciones anticipadas. ¿Tienen posibilidades? Bueno, en este momento Rafael Correa tiene una orden de prisión. No podría llegar al país, esa orden de prisión tendría que ser revocada primero. Pero a ver, en un escenario de desestabilización, de rompimiento constitucional, llegado el caso, sí podrían darse ciertos temas en que esa orden de prisión se elimine, los juicios se suspendan. Ahora mismo tenemos que los procesos que iban a iniciar en esta semana no se han iniciado, que le podrían dar a él una cierta ventaja en que pueda venir al país a tratar de capitalizar todo este malestar social para tratar de volver a ser pero digamos, si llega al país, ¿no? tendría esta orden de captura que no sería posible. Si bien no tiene una sentencia en el caso Arroz Vélez, tiene esta orden de captura. Tiene una orden de captura, si es para investigaciones, de la cual, si pisa el país, la orden será detener inmediatamente. Él no puede... Pero claro, como te digo, dentro de este escenario de desestabilización, malestar social, etcétera, él puede venir y entregarse a las autoridades. Di tú, se entrega a las autoridades y se pone en el papel de víctima. Se victimiza y dice que es un perseguido más de este gobierno. Y eventualmente puede incluso coadyuvar a una caída anticipada del gobierno de Correa. Esperemos que no sea así, esperemos que las instituciones lo respeten y que Moreno termine su mandato, ¿no? Veremos qué sucede, pero ahora digamos Rafael Correa podría llegar ahora a la presidencia, como presidente no podría participar a una vicepresidencia, pero también hay quienes creen que la jugada también se vendría porque Rafael Correa llegue a ser un asambleísta por el exterior, gane esa inmunidad parlamentaria y regrese al Ecuador como si nada y ahí a ver cómo maneja y recupera el poder. Sí, hay muchas formas, ¿no? Él podría candidatizarse a vicepresidente si es que esta orden de prisión de alguna forma se llegara a eliminar. Él podría, como tú dices, candidatizarse a asambleísta, yo qué sé. Ahora, tenemos que tomar en cuenta que la inmunidad no le protege de los delitos cometidos previos a la inmunidad. Entonces eso hay que tener muy claro también. No podemos nosotros pensar que Correa está libre de todo mal. Él también tiene que responder sobre los delitos y las imputaciones que se le hacen. No podemos olvidarnos de eso. Y eso a él es lo que no le interesa, ¿no? Bien, ahora, este es el escenario más o menos que hemos hablado de Rafael Correa. Ellos tal vez tendrán posibilidades.
los correístas dicen que ellos van subiendo en las estadísticas, ¿no? Y tienen bastante fe que en las elecciones del 2021 lleguen a ocupar un puesto, ¿no? Ahora analicemos también por parte de los movimientos indígenas. ¿Cómo cree que se han manejado ellos en estas manifestaciones? ¿Han cometido errores? Realmente ahora la gente, cierta percepción que se tiene, es que están cometiendo delincuencia en las calles y realmente más allá de una protesta pacífica como lo anuncian y de estar en contra de las medidas económicas, están como girando la cosa y convirtiéndose, si bien no son ellos, dicen que son infiltrados en delincuentes, ¿no? Sí, es súper preocupante, Gaby, porque yo he vivido las manifestaciones indígenas desde que empezaron y nunca he visto tanta virulencia y tanta violencia en el tema de de los reclamos de los indígenas. Sí, es verdad que cerraban carreteras, es verdad que paralizaban el país muchas veces, pero no con esta violencia, nunca. Entonces, ¿de dónde se viene tanta violencia que antes no se había visto? Esa es la pregunta, Evidentemente aquí hay una estrategia de desestabilización a través de infiltrados que están utilizando las organizaciones indígenas. Además, las organizaciones indígenas están súper desunidas. No se sabe quién es el vocero de todas estas organizaciones. Está Yacu Pérez, que es el prefecto de la SUAY. Está Lourdes Esteban por otro lado, está Marlon Santi. ¿Con quién hay que hablar? Entonces, primero eso. Y segundo, esta violencia, o sea, yo te digo, no he visto nunca que actúen de esa forma. Nunca han sido tan violentos. Pero no son ellos, dices tú, son infiltrados. Yo no sé, es que ese es el punto. Bueno, ayer, por ejemplo, ¿qué es lo que sucedió con el expresidente del Consejo de Participación, el cura Tuárez? Fue agredido, pero si tú te fijas en el video, no son indígenas los que le agreden. Toma en cuenta eso. ¿Quiénes son los que le están agrediendo? Una situación que ¿cómo podríamos asegurar que son indígenas? Debo decir, no, espérame, ¿no? Gaby, que debo decir que rechazo absolutamente. El cura Tuárez a mí no me simpatiza ni un poco. He sido un detractor de él, pero es absolutamente, debemos rechazar con absoluta firmeza actos como estos. Él es una persona que, si es que ha cometido alguna infracción o delito, deberá responder a sus autoridades, pero nadie se merece ser agredido como fue agredido él de esa forma, lo que rechazo firmemente. Y bueno, ya volviendo al tema de los indígenas, pues no sé, o sea, hay una desunión entre los diferentes movimientos indígenas. Hay evidentemente infiltrados, que a su vez, a ver, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el papel de los infiltrados? Los infiltrados llegan ¿para qué? Para polarizar y para generar más violencia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Los infiltrados generan una reacción violenta frente al control policial o al control militar, o incluso en las calles. Entonces, ¿cuál es la reacción de las fuerzas de seguridad del orden? Responder y a veces responder excediéndose en sus facultades y violando los derechos humanos, que es un tema muy peligroso. Y eso a su vez genera una reacción ya no solo de los infiltrados, sino de los mismos movimientos indígenas, que también se vuelve violenta. Entonces se vuelve un círculo vicioso terrible, en donde quienes son los únicos ganadores son los quienes están generando esos elementos de zozobra, como son los infiltrados. Entonces, en un país además que es sumamente intolerante, en donde yo tengo datos recién salidos del Latin American Public Opinion Project de la Universidad de Vanderbilt, con el que trabajamos, en donde nos muestran que los ecuatorianos somos muy intolerantes con quien es diferente a nosotros, intolerante con quien no piensa políticamente igual que nosotros, intolerante con quien es diferente a nosotros, con quien tiene otras creencias. Nosotros creemos que quien no piensa igual que nosotros o quien no apoya de la misma forma a cierto líder político, etcétera, etcétera, deberían reprimirse sus libertades de expresión, de información, incluso de participación política y de voto. Imagínate, uno de cada dos ecuatorianos piensa eso, es terrible. Entonces, realmente, y eso se ve en las calles, ¿no? Esa intolerancia y que cada quien tiene sus ideales y va por defenderlo. Y más allá de que el gobierno diga que quiere dialogar, a los movimientos indígenas también quieren dialogar. No se han sentado, ¿no? Ahora dialoguemos. Y además, Gaby, un tema que déjame terminar.
esto ha logrado que además del movimiento indígena haya perdido el respeto que se había ganado con tantos años de justa lucha que había tenido. En estos días la gente, en lugar de... Acuérdate, siempre el movimiento indígena fue apoyado por muchos sectores de la ciudadanía frente a sus reivindicaciones sociales. Y ahora hay un fuerte sentimiento de rechazo hacia ellos por estas acciones violentas que estoy seguro que no han sido generadas por ellos, pero que no han sido capaces de controlar ni responder ante las autoridades por ellas. Y entonces eso genera un obvio sentimiento de rechazo a sus, obviamente, enardecido por las acciones violentas que están viendo. Bien, ahora veamos del otro lado, cómo se ha manejado el gobierno en estos días frente a la situación, ¿no? Porque ha tomado varias medidas, estamos hablando de un estado de excepción, de un toque de queda y de trasladar la sede del gobierno de Quito a Guayaquil. ¿Medidas correctas? A ver, yo creo que el gobierno no midió bien el impacto que iban a tener las medidas, sobre todo la de la eliminación de los subsidios. No se esperaba que iba a pasar lo que está pasando. Esperaba. Y yo creo que nadie se esperaba, ni siquiera, yo creo que ellos deben haber medido el tema y no esperaban una reacción tan violenta, y de nuevo por eso la teoría de los infiltrados. Yo creo que esta reacción tan violenta es en buena medida manejada por esta infiltración que han recibido no solo los movimientos indígenas, sino en general los movimientos sociales que rechazan las medidas. Porque al final, Gaby, si somos honestos, si bien genera un impacto la subida de los combustibles, un impacto innegable en ciertas capas de la población, también se han tomado medidas paliativas sobre esto. Se ha aumentado el bono de desarrollo humano, la cantidad que reciben, se ha aumentado hogares. Esto no va a solucionar todo, pero el subsidio a los combustibles era insostenible. En los análisis que hemos hecho, se está poniendo en peligro la dolarización por el tema de los subsidios combustibles. En los subsidios de los combustibles desde el 2005 se han gastado 45.000 millones de dólares. Son entre 1.500 y 2.000 millones de dólares al año lo que se va en subsidios de combustibles. Ninguna economía puede sostener eso, pero en una economía tan frágil como la ecuatoriana. Entonces, era una medida necesaria, era una medida que todos quienes analizan seriamente la economía del país han señalado la necesidad de eliminar esos subsidios, pero yo creo que el gobierno se equivocó en cómo manejó el anuncio y luego cómo ha enfrentado la crisis. ¿No tiene buenos negociadores el gobierno? No tiene buenos negociadores, no tiene buenos comunicadores. El tema de comunicación política es bastante malo. Tienes a una ministra de gobierno que se pasa en Twitter y que no aparece ante los medios. Tienes unas entrevistas larguísimas en las que no terminan diciendo nada. En que el periodista le aplaude, ¿no? Y donde, claro, no hay un periodismo crítico, sino un periodismo de aplausos, como tú lo dices. Y además, es evidente que les tomó por sorpresa la reacción. Ellos deben haber medido y no esperaban algo así. Ahora, las medidas que vienen después, como te decía, el toque de queda, el trasladar el sede, ¿son correctas? Son medidas reactivas frente a la violencia de las manifestaciones. Evidentemente, el estado de excepción es un tema muy complicado y que quienes abogamos por los derechos humanos siempre estamos en contra de que se creen los estados de excepción porque implican la violación de derechos humanos, están limitando muchos de tus derechos básicos y esenciales. Pero, claro, es explicable un señalamiento de estado de excepción frente a la violencia que se generó en lo posterior. Además, Gaby, esto fue un tema que fue subiendo, ¿no? Al principio la gente reaccionó a las medidas, pero no fue una reacción moderada, si es que tú quieres, ¿no? En los días subsiguientes fue donde se fue cada vez más radicalizando la protesta, y con estos llamados del correísmo a protestar, etc. Los transportistas a la noche siguiente ya habían llegado a un acuerdo con el gobierno y sin embargo las protestas cada vez son más violentas y agresivas, ¿no? Y tendremos que ver qué sucede hoy. Perfecto, muchas gracias Arturo por acompañarnos. Ahora, amigos, pasaremos una entrevista, como les comenté, con Jack Pérez en unos segundos. Pasamos a la segunda entrevista.
Regresamos a la entrevista en Café La Posta y estamos con Yacu Pérez. Bienvenido, Yacu. Qué gusto, un placer estar nuevamente, a los 500 años. A los tiempos que usted nos visita, una vez nos plantó, no sé si la gente se acuerda, yo no sí lo me acuerdo. No se preocupe, a ver, Yacu, cuéntenos, como decimos, todavía hay incertidumbre en el país de qué va a pasar por parte de movimientos indígenas y organizaciones sociales. Han anunciado hoy un gran paro nacional, pero no han dicho específicamente qué acciones tomarán. ¿Qué se viene hoy por parte de ustedes? No estamos ante un simple paro, estamos ante un levantamiento. Se han articulado todas las fuerzas sociales del país a defender derechos, no intereses. Mientras el presidente Moreno va a refugiarse allá en el Cortijo. ¿Se está escondiendo, dice usted? Se está escondiendo allá donde el Cortijo, al seno del Cortijo, donde Nebot. Y Nebot va a salir hoy a respaldar a Moreno. Ya sabemos por dónde va la línea de este gobierno. Y Nebot va a respaldarle, o sea, a quien dicta un paquetazo de medidas económicas. Pero Nebot se ha presentado crítico frente a las medidas económicas. Ahora lo que Nebot dice que está defendiendo son estos intentos de golpe de Estado, ¿no? En eso nadie está en contra. Perdón, los únicos que quieren golpe de Estado ya sabemos que su ideólogo es el prófugo de la justicia que está allá en Bélgica. Pero el resto, creo que nadie está aspirando remoción del presidente, ni desestabilización política, ni que se vaya. No, eso. Nosotros como movimiento indígena, como sectores populares, y en las reuniones que hemos tenido con los obreros, con los maestros, con los estudiantes, lo que queremos es que se resilie, que se rescinda, que se deje sin efecto el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué queremos eso? Porque eso es el cerebro. Ahí está el kit del asunto, es el Fondo Monetario. Ese acuerdo llevó para las reformas laborales, ese acuerdo llevó para eliminar los subsidios a los combustibles. En ese acuerdo está plasmado todo lo que tiene que ver con el achicamiento del Estado, todo. Y recordemos los antecedentes del Fondo Monetario Internacional, ya ha estado acá y han sido trágicos las medidas. Como trágico fue en Egipto, después del acuerdo con el Fondo Monetario vino la primavera árabe. Después del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en Grecia, lo que pasa en Argentina, en Grecia, perdón, con Macri, no en Argentina. Entonces, la razón principal para nuestras manifestaciones es que se rescinda de ese acuerdo suscrito a espaldas. Ni siquiera conocemos. O sea, ustedes no únicamente están buscando que se derogue el decreto 883 que eliminó los subsidios, sino que quieren que se elimine este programa o este acuerdo que se hizo con el FMI. Eso sería lo máximo que nosotros aspiramos. Pero lo mínimo, por lo menos debería ser, muchas gracias, por lo menos debería ser la derogatoria del 883, de ese decreto que permite eliminar los subsidios y se dispara el precio de los combustibles. Lindo el presidente de la República dice, vamos a sincerar el precio de los combustibles. ¿Y por qué no sincera también los subsidios que da el Estado, el pueblo de Ecuador, a la ineficiencia de la gente de Petroecuador? ¿Por qué no sincera también los salarios en el Ecuador? Allí en Estados Unidos pone el ejemplo. Sí, en Estados Unidos cuesta algún precio de los combustibles hasta es menos que en el Ecuador, pero algunos igual, algunos puede ser un poquito más, o estamos al mismo nivel. Pero en cambio allá la hora laboral es $14. En el Ecuador no llegamos a $3. Ahí está la diferencia. Y que también son economías diferentes, ¿no? También comparar no resultaría tan efectivo. Usted dice que realmente están buscando que el gobierno derogue, como ya dijimos, el decreto que dice la eliminación de los subsidios. El gobierno, por su parte, ha dicho que no lo hará, que se mantiene adelante. Recién en la noche en una cadena dijo que esto sigue adelante, no dar el brazo a torcer. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a haber un alto? Porque si bien el gobierno dice que no lo va a derogar, y ustedes dicen que no van a parar hasta que se derogue. Pero mire usted ahí la insensibilidad del gobierno nacional. El gobierno nacional ha dicho siempre, extiendo las manos para el diálogo. ¿Cómo dialogamos si hay 700 detenidos? ¿Cómo dialogamos si hay cerca de 100 heridos? ¿Hay 700 detenidos? 700 detenidos. ¿De parte de movimientos indígenas o también hablamos de infiltrados que...? Bueno, están entre todos. Entiendo que de eso será, del movimiento indígena será nomás más de unos 500. Pero hay ya 2 pérdidas de vidas humanas. Bueno, hay más. Pero de los que conozco así, con absoluta certeza, un compañero nuestro de Molleturo. Una vida humana, ¿cómo la recuperamos? El joven que fue lanzado del puente aquí en Quito, ¿cómo la recuperamos? ¿Cómo dialogamos? Si el gobierno nacional está con policías, con la policía montada, está con militares,
muy parecido a la prepotencia y a la represión de Correa. Bueno, por algo fue parte de Correa, ¿no? Es el continuismo. Y ante eso, que el señor Nebot sale a defender a Moreno, no lo entiendo, realmente no lo entiendo. Ahí se cruzan los cables, no les entendemos a quién mismo está defendiendo. Claro, es que ellos no quieren dar el brazo a torcer, como le dije. Ahora ustedes, ¿qué harán? Porque ustedes tampoco están dando el brazo a torcer. ¿Qué le espera al Ecuador? ¿Qué nos espera a los ecuatorianos cuando dos frentes no están dando el brazo a torcer? Bueno, yo creo que no son tanto dos frentes. Mire, aquí vino primero los dardos de Moreno a Correa y de Correa a Moreno. Y ahora en el centro, como hecho sándwich el pueblo. O sea, ¿qué culpa tenemos la pelea de los compadres? La pelea de Moreno y Correa. Claro, unos se van alineando a favor de Moreno, el exalcalde de Guayaquil, pero y en el centro estamos nosotros. Es decir, estamos de acuerdo y es entendible. Desde el Cortijo van a defender las medidas económicas, no al vandalismo, defender la democracia. ¿Pero cuál democracia? Esta democracia es el papel que no permite la consulta popular en temas de fuentes de agua en el Azuay. Esta democracia que sigue secuestrado. Esta institucionalidad que tanto se habla. Y todavía el correísmo está presente todavía en muchas instituciones. O sea, no es que ha habido una descorreización total. Sigue presente en los mandos medios. O sea, no digamos, muchos de los colaboradores del licenciado Lenín Moreno, presidente de la República, eran parte del correato. Y en esta marcha siguen presentes, ¿no? Y como que se intentaron colar a su marcha. Por parte de ustedes, ¿qué creen de esto? ¿Rechazan que correístas se unan a esta paralización? 1000 veces solos que mal acompañados. Digo figurativamente porque no estamos solos. Cuando antes de ayer llegamos por el sur a la capital, el recibimiento del pueblo de Quito fue apoteósico. El día de ayer, cuando vinimos acompañando a los hermanos del norte, Cayambis, Otavalos, Natahuelas, Caranquis, Pastos, de Imbabura, del Carchi. Igual un enorme recibimiento del pueblo de Quito, nos aplaudía, salían a las calles a darnos agüitas, a darnos sándwiches. ¿Y alrededor de cuántas personas de movimientos indígenas, tal vez también contando organizaciones sociales, están ahora en la capital? ¿Se tiene un número? Bajito 30,000. 30,000. Solo Hay indígenas. quienes dicen que se ven menos de 10,000. Tal vez les falle la vista, pero claro, cuando la policía nos dispersa y nos manda por diferentes lugares, obviamente, pero quisiéramos, y yo ofrezco disculpas, no sé qué pasó, alguna descoordinación, a los medios de comunicación no se les había permitido ingresar al arbolito, pero los medios de comunicación cuando no están ahí podrían no mirar con objetividad, pero hay momentos en donde hay la concentración alrededor de la Asamblea Nacional y esa, no recuerdo el nombre de la vía, pero la una es la Tarqui que se prolonga desde la 12 de octubre, es ríos de gente. Yo les invito el día de hoy, vamos a concentrarnos ya mismo en el arbolito a partir de las 9:30. Que vean. ¿Hacia dónde van? ¿Hacia dónde se dirige la marcha? Vamos a hacer un recorrido por algunas calles de la ciudad. Tenemos que hacer previamente una reunión. Estamos instalando un parlamento plurinacional de los pueblos del Ecuador para desde ahí nosotros emitir algunos pronunciamientos, algunas resoluciones. En nuestros términos de la jurisprudencia indígena decimos mandatos, algunos mandatos. Y a partir de eso vamos a ir avanzando porque unos se van a unir ya en la mañana y otros en la tarde. Pero en todo el país, al menos en la sierra andina, en toda la sierra andina, no hay forma siquiera de movilizarse. Y eso ni siquiera los dirigentes hemos propiciado. Son las bases las que han emergido, pero de manera espontánea, de una manera radical, firme, pero a la vez pacífica. Y yo sigo haciendo un llamado a mis hermanas y hermanos que están en las calles y que van a venir el día de hoy acá. No caigamos en la provocación. Y sobre todo tratemos de aislarlos a la gente infiltrada, porque flaco favor que nos hacen. ¿Qué porcentaje de gente infiltrada hay? Porque si bien ustedes anuncian que son manifestaciones pacíficas, lo que menos vemos en estas manifestaciones es que sean pacíficas. Pero mire, ¿cuántos infiltrados hay para que provoquen tanto daño? Es que hay una cantidad de encapuchados. Usted mire a los encapuchados. Nuestra gente no son encapuchados.
Nuestra gente a lo mucho que se ponen es estas formas de protegerse de los gases lacrimógenos, pero más que eso no hay. En cambio, los que ya están con pasamontañas y que no se dejan ver su rostro, generalmente, porque uno que otro a lo mejor también se pondrá. Ahora le hemos visto a muchas personas, yo también a veces me pongo la huipala para protegernos de los gases lacrimógenos que están. Además, un tema entre paréntesis, conocemos extraoficialmente que a la policía ya se les terminó los gases lacrimógenos, los convencionales, y probablemente a partir de ahora empiecen a utilizar, no a partir de ahora, desde ayer empezaron a utilizar esto. ¿Qué son esos? Perdigones. Y esto sí hace daño. Esto puede causar muerte. Es decir, esto ya no es juego. Si los otros con bombas lacrimógenos, la policía y el gobierno es responsable de la pérdida de vidas humanas que ya se han dado, de la pérdida de algunos órganos vitales como la vista de algunos jóvenes que Ustedes están haciendo directamente responsable al gobierno desde ahora. ¿Quién más? ¿Quién dictó las medidas económicas? Es el gobierno. Y cuando nosotros salimos a una manifestación pacífica, ¿quién manda a reprimir con la policía? Es el gobierno. El gobierno, el Estado, es por antonomasia el que tiene el dominio, el control de la fuerza. Nosotros no la tenemos. Nosotros no venimos sino los que hacen la guardia indígena, o sea, los jóvenes que vienen a protegernos un poco a los dirigentes, a lo mucho tienen un chicote para más que para agredir a las personas, es simbólico de autoridad. Pero ¿quiénes tienen el monopolio de la fuerza? ¿Quiénes tienen las bombas lacrimógenas, los caballos, las motos, las tanquetas, la policía, el ejército y todo? Es el Estado. Así es, Yaco, ayer se tomaron la asamblea. ¿Qué buscaban allá adentro? Hubo quienes entraron también hasta el pleno. Si no existía un control de las Fuerzas Armadas, ¿qué iba a pasar dentro de la asamblea ayer? Bueno, la intención de los compañeros, yo me quedé solamente en los exteriores, pero era la indignación que decía: esta asamblea tiene que dictar leyes para el pueblo, no leyes contra el pueblo. Y las leyes que han dictado hasta ahora, la ley de minería, la ley de aguas, que permite minería en fuentes de agua, el Código Orgánico Integral Penal que criminaliza la protesta social. Curiosamente, el artículo 82 de la Constitución dice derecho a la resistencia. El artículo 281 de la Constitución dice que será tipificado como un delito aquella persona que ataque o se resista ante la autoridad. Algo simbólico, dice usted, que les haga lo simbólico. Es un símbolo. Hubo daños afuera que se pudo constatar. Adentro, si cree que hubiese habido daños si la policía no ingresaba y desalojaba el lugar. No, porque las personas, o sea, si entraba nuestros compañeros no iba a haber daños. Lo que querían es un momento decirles ahí: esta asamblea, a partir de ahora queremos exigirles a los asambleístas que hagan leyes para los ecuatorianos, no solamente para una élite de multinacionales, sino que hagan para los ecuatorianos. ¿Ahora irán a Carondelet? Más que Carondelet, bueno, alrededor de Carondelet, porque además Carondelet está botado, está abandonado. No sé, ya de estar criando hierba, porque ya abandonado de acá el señor presidente, se ha ido, que es legal, ¿no? La Constitución le permite remover desde otro lugar. ¿Por qué cree que tomó el gobierno esta decisión? ¿Tenía miedo? Sin ¿O duda. realmente fue un tema como para evitar cualquier diálogo? Como ustedes han dicho, queremos dialogar con el gobierno quiere dialogar con nosotros y se va a Guayaquil. Dice que nos ofrece las manos para el diálogo y cuando llegamos a Quito nos da las espadas. ¿Cómo entendemos eso? ¿Por qué en vez de irse al Cortijo a reunirse con Nebot, no viene a Zumbau, viene a Cayambe, viene aquí en Sacocha? Allá le recibimos con los brazos abiertos y con el chumbo abierto. ¿Realmente le acogerían con los brazos abiertos o qué pasaría? No creo que no está a salvo Lenín Moreno si se llega a reunir con ustedes. A cualquier persona, no se trata, es que es una vida, es un ser humano, primerito. Segundo, es una autoridad, nos guste o no nos guste, es una autoridad. A nadie conviene, es como nunca hagas lo que no quisiera que te hagan a ti. A mí no me gustaría que nadie me abofetee, nadie me retenga, nadie me cause lesiones, nadie me agreda. Y si no me gusta eso, que me hagan a mí, tampoco me gustaría que alguien, no digamos al señor presidente, máxime que él tiene una capacidad especial, lo recibiríamos
como se merece, o sea, como presidente de la República. Lo que sí le diríamos, mirándole a los ojos, señor presidente, no gobierne para los chinos, no gobierne para las petroleras, no gobierne para las mineras, no gobierne para el hombre más rico del planeta, Carlos Slim, el dueño. Y aquí hay una Gobierne para el cosa, ¿no? pueblo. Ustedes dicen, no negocien con los chinos, no negocien con el FMI. Una realidad de aquí, más allá de que esté bien o el gobierno tome buenas o malas decisiones, el país necesita plata. Lamentablemente tenemos un legado del correísmo y no solo quiero acusar a ellos porque este gobierno tampoco ha hecho nada para subsanar lo que ha venido pasando 10 años antes, ¿no? Pero si no negociamos con el FMI, no negociamos con los chinos, ¿con quién negociamos para obtener ese dinero que nos hace falta y es la triste realidad? Yo diría que no, tal vez dije mal o me escuchó usted mal, no sé, pero yo no diría no negociemos, sino no negociemos mal. Porque, por ejemplo, con los chinos, ya que tanto quiere el gobierno negociar, renegociemos los contratos petroleros, que por cada dólar, según Fernando Villavicencio, que ha hecho un estudio muy técnico, muy argumentado, por cada dólar se nos están robando por cada barril de petróleo, $4. Usted multiplique $4 por $500,000 de barriles que exportamos diariamente. Estamos hablando ahí de $2 millones diarios. Renegociemos esos contratos petroleros, no permitamos que nos roben los chinos. 1, 2, ahí está el dinero. ¿Dónde más está el dinero? ¿Por qué no renegociar los contratos de telefonía celular? Ahí esas cláusulas que se han estipulado en esos contratos son lesivos para los intereses de los ecuatorianos. ¿Y quién las renegoció? No fue este gobierno, fue Correa. Entregó para 15 años, o me parece que es para 20 años. O sea, es un vendepatria quien negoció. Entonces, ¿qué hacer? Renegociar. Y no es la primera vez. Evo Morales, que tampoco es el mejor paradigma, pero en este caso, él hizo la renegociación de los contratos petroleros, contratos sobre todo de gas. Y todas las empresas pusieron el grito en el cielo. Les dio 90 días. Y dijo, nadie, todos nos vamos de acá. A la hora de la hora, faltando un mes, estaban en fila para renegociar. Y ahí se consiguió recursos. Ahí está. Otro lugar donde podemos encontrar 70,000 millones de dólares. 70,000 millones, no 70 millones. 70,000 millones de dólares que se robó el gobierno de Correa. Claro, haciendo vías con sobreprecios, la vía Collas. Cada kilómetro 19 millones de dólares. 19 millones de dólares. Tal vez haciendo con filos de oro costaba menos. Además, si quieren tener dinero, y dice el señor presidente de la República, tenemos que hacer sacrificios. Den ejemplo. Den ejemplo de sacrificios. Bájese el sueldo a la mitad, señor presidente de la República. Yo me bajé el sueldo a la mitad por ser coherente con mi pueblo en la prefectura. Pero es mi caso. Pero ¿por qué también ellos no dan el ejemplo? Si quieren sacrificios, bájese el sueldo a la mitad, señor presidente, vicepresidente, ministro, ¿Ustedes han dicho subsecretario? tal vez en una mesa o en un ambiente de diálogo estas cosas al gobierno? ¿Han tenido la oportunidad, como dice el gobierno, que está con las manos abiertas para que dialoguen? ¿Han tenido antes una oportunidad? ¿Cuándo fue su último encuentro que hablaron? Yo me he reunido, con Correa me reuní 7 veces, 4 antes de ser presidente y 3 después, hasta que se rompió el diálogo. Con Lenín Moreno nos hemos reunido 3 veces, 2 como presidente del Ecuador y 1 como prefecto electo. ¿Hace cuánto tiempo? Eso fue hace en mayo. ¿Qué mayo hablaron? de este año. Hablamos ahí fue más del tema de los gobiernos locales, de la estabilidad democrática y de las transferencias y de las deudas que tiene a los gobiernos provinciales. Y él ofreció, él siempre habla en términos muy generales, entonces yo les pedí, a ver, cuál es la agenda, cuál es la ruta, cuál es el norte, por dónde vamos, construyamos juntos. Entonces por ahí fue un poquito perfilándose y le insistí. Cuando nos volvemos a reunir, dijo ya como que no, fijemos una fecha para establecer en esta hoja de ruta y quedamos para agosto. Estamos en octubre y no nos ha convocado, ni creo que nos convocará. Ahora como viene esta convulsión, él dice el diálogo, pero mire, hemos dialogado nosotros con el señor presidente de la República. Para las medidas económicas no se les toma en cuenta. Jamás. ¿Con quién creo que se reunió? Es con los economistas ortodoxos, con el Fondo Monetario y todo. Es que yo les insisto, estamos en una crisis, no tenemos dinero, pero busquemos alternativas. Oiga, nosotros, usted y yo venimos de un hogar de clase de abajo y nunca hemos tenido dinero que sobra.
Pero no vamos a endeudar, hipotecar todo lo poquito que tenemos. Yo sé que estamos este rato con... Correa nos dejó con 35 mil millones de dólares de deuda externa, de deuda pública. Ahora estamos rebasando ya los 50 mil millones. O sea, a este ritmo es insostenible, insostenible. Hay que hacer algo. Pero no hagamos que la paguen la crisis los más pobres, los más excluidos, los que ya no aguantan más. ¿Por qué históricamente tiene que seguir rompiéndose la cuerda por el lado más débil? ¿Por qué en vez de que hagan los sacrificios y paguen esta crisis, los campesinos, los indígenas del pueblo llano, que paguen quien la generaron? Oiga, yo no tengo nada en contra de los señores de la banca, de los señores industriales, de los señores comerciantes grandes. Hagan también sus sacrificios y recuperemos la plata. El ejemplo es Guatemala. En Guatemala se fue preso presidente, vicepresidente, ministros de Estado y un convenio con Naciones Unidas, porque sí hay sí hay instrumentos jurídicos que justamente atacan la corrupción para que no queden impunidad los actos de corrupción. Llegaron a un acuerdo y han recuperado dinero. Pero la pregunta es, ¿cuánto se ha recuperado de los 70 mil millones de dólares? ¿Cuánto de dinero se ha recuperado para las arcas? Es lo que anuncian Nada, que se intenta, ¿no? Pero no se ven todavía resultados grandes. Usted dice que el gobierno le cerró el diálogo esa vez, en octubre, que ustedes estuvieron buscándole. ¿Le han buscado últimamente en estos días para dialogar? Bueno, ahora hay la propuesta de la Conferencia Episcopal y del Sistema de Naciones Unidas, que ellos están propiciando. Y claro, este rato nuestras bases dice nada de diálogo. Pero bueno, es nuestro... Claro, ustedes de repente por su parte anunciaron que nada de diálogo hasta que lleguen todos los movimientos indígenas, ¿no? Sí. ¿Por qué se cerraron y no permitieron un diálogo antes? No, porque esos diálogos eran en donde el gobierno ganaba tiempo y nosotros perdíamos todo. Porque hoy hemos escuchado, y ahí es que ha hecho un mundo por el sector indígena, que han reaperturado escuelas indígenas. ¿Dónde, pues? ¿Dónde están las escuelas reaperturadas? Dicen que están dando subsidios al agro. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿En qué parte del Ecuador? Díganos. No hay que hacer que nos crezca la nariz. Si nos dicen en algunos lugares hemos hecho esto, díganos. Yo quiero que hablen en Chimborazo, ¿dónde? En Cañar, ¿dónde? En Azuay, ¿dónde? Que pueda hablar con propiedad. No hay. Hay la intención, sí. En su imaginación, sí, están haciendo un mundo por nosotros. Pero además, que nos van a dar unos subsidios, que van a dar unas compensaciones. Por favor, y ahí sí, con todo el cariño al señor presidente de la República, no nos traten como mendigos. No nos vean con desprecio. No nos vean como cuando se creó el Estado ecuatoriano en 1830, poner a los curas de protectores de la clase abyecta. No, nosotros también tenemos dignidad. Nosotros también tenemos neuronas. También somos ecuatorianos. No nos sentimos ni más ni menos. No queremos privilegios. ¿El gobierno nos está subestimando? Nos subestiman. Y si ya les vamos a dar unos regalitos, ya no molesten. Como nuestros hermanos que piden solidaridad, porque a mí me indigna incluso la mendicidad. A nuestros hermanos dicen son mendigos, están pidiendo caridad. ¿Qué caridad? Es un hombre colonial, paternalista, racista. Eso es solidaridad. Y además, en vez de que haya mendigos en la calle, en vez de que haya niños, guauitos, menores de edad y mujeres cargados sobre sus hombros pidiendo una solidaridad, vendiendo en el sector informal, déles fuentes de trabajo. Démosle fuentes de trabajo. Dignifiquemos al ser humano. Por allá está. Y una de las formas de este rato, por más compensaciones que nos quieran darnos a los pueblos indígenas, nosotros no queremos compensaciones. Nosotros queremos este rato, por lo menos, que se derogue el decreto 883, que eso nos posibilita poder mandar a nuestros hijos a las escuelas, a los colegios. ¿Por qué no a las universidades? También tenemos derecho. Bien, Jaco, pongamos un escenario en que con esta intervención episcopal y de organizaciones internacionales, el gobierno y ustedes llegan a sentarse en una mesa. Y el gobierno les propone un escenario ficticio que es lo que ha dicho también, que no va a dar el brazo a torcer, pero que les tiene otra lista de propuestas. ¿Ustedes están dispuestos a negociar o es que se cae el decreto 883 o nada? Bueno, por ejemplo, hay varias opciones, ¿no? Ellos hablan de la focalización. Nosotros aceptaríamos la focalización, pero invertida. Focalización en donde no se focalice a los indígenas, a los campesinos, a los pobres, a los informales. Porque somos un mundo, solo en desempleo y subempleo somos el 60% de la población nacional, del Producto Interno, de la población económicamente activa.
focalice a los de arriba, pues. Focalice a los que son dueños del 80% de la riqueza que ¿No son. están dispuestos a negociar en caso de que haya esta focalización hacia otros sectores, dicen ustedes? Claro, podría ser una opción. Es decir, por decir algo, el sinceramiento del precio de los combustibles hágase a este sector élite, que será menos del 5%. Al 95% déjenos en paz. La sí, claro, clase también media. es un caso que usted también dice, ¿no? Los sectores élites no usan gasolina extra. No les está afectando pero a ellos, no utilizan está afectando realmente a la clase media y a los que menos recursos tienen. Claro, así es. Así es porque, mire, cuando se incrementó el costo de los combustibles de la gasolina súper, ¿qué pasó? Todos pasaron a la extra y a la eco. Entonces, ahí estamos viendo que la gente no tiene plata, porque el paquetazo de medidas económicas, ¿a quién afecta? A clase media y a la clase baja. Y clase media y clase baja debemos ser bajito el 85-90% de la población. Y esa población es la que está a este rato levantada y pide una rectificación. El señor presidente de la República debe ser sensible, sensato. La receta mágica para que se levanten las medidas en las carreteras y en todo el país, pero así mágico, es derogue el 883 y mañana circula de normalidad. Eso es así y hay que buscar otras alternativas. Pero ya justamente es mi pregunta y le repito nuevamente al inicio, le dice, el gobierno no va a cambiar su opinión, lo ha repetido varias veces, yo también he visto dispuestos, no creo que lo deroguen. Entonces, por su parte, ¿qué va a pasar? ¿Hasta cuándo tenemos que seguir con este paro que no permite a los niños ir a la escuela, a la gente trabajar tranquilamente y a los negocios también ganar para el pan del día? A nadie nos gusta esto, a nadie, a mí me gustaría. Pero ustedes seguirán aquí hasta que se derogue. Yo quisiera estar con mis niñas en la casa. Quisiera estar comiendo el mote pillo con aguacate y frutas que extraño. Quisiera estar durmiendo en mi cama que es mejor que cualquier hotel 5 estrellas por más humilde que sea mi casa y mi cama. Quiero volver a estar con mi familia, con mis amigos, quiero estar trabajando por la provincia. He venido acá por un tema nacional que me han pedido, la Conferencia Episcopal, el Sistema de Naciones Unidas, las entrevistas, en fin. He venido, queremos, pero no depende de nosotros, depende del gobierno nacional. ¿Y qué gobierno ha dicho cuando toma medidas económicas? Sí voy a dar pie atrás. ¿Eso dijo Abdalá Bucaram antes de caerse? No lo dijo. ¿Dijo Gutiérrez? No. ¿Dijo Mauad? No. Nadie decía que no va a dar pie atrás, que va porque va. Correa decía eso. Eso le puede costar una caída al gobierno de Moreno, dice usted, relacionando a Mauad, Gutiérrez. No, o sea, le pongo el ejemplo. No quisiera ni remotamente, porque ¿qué sacamos nosotros cambiando a Moreno? ¿Qué sacamos? Nada. Va a subir Otto Sonnes-Hosner, va a entregar en bandeja de plata a los socios cristianos, va a preparar el terreno para que llegue Nebot, gane las elecciones. Vamos, candidatice, señor Jaime Nebot, candidatícese, gane las elecciones ahí, candidatice, señor Correa, algún rato, porque ahorita no puede venir, si viene tiene que irse a la cárcel, primero a devolver la plata que se robó. Entonces, nosotros no queremos eso, nosotros lo que queremos es que este gobierno sea un gobierno de transición, que yo estoy convencido de este rato que la popularidad de Lenín Moreno debe estar tal vez en un 5%, 6%, no creo que esté más. La última vez estaba en un 17%, habría que ver si bajó. Pero con estas medidas debe estar apoyado solamente por Nebot. Pero bueno, más allá de eso, si él rectificaría, porque corregir un error es de valientes y de humildes y de sabios, porque no somos dioses para ser perfectos, solo Dios podría ser perfecto. Pero él como humano debería decir, cometí un error, por bien de la democracia, por bien del país, por bien de esa clase abyecta, históricamente oprimida, explotada, expoliada, históricamente. O sea, ¿por quiénes nos dan de comer? Son los campesinos, son los indígenas los que nos abastecen de los alimentos a los mercados. Por bien de ellos, acepto, cedo, derogo esto y a lo mejor más adelante conversemos de una mesa en donde invitémosle a los sectores sociales, a los académicos, a todo, construyamos una agenda común, una agenda del país en la que no solamente se encierre bajo las 4 paredes con un grupo del cortijo,
abramos las manos y la mente a todos los ecuatorianos. Habrá que ver sería qué sucede, ¿no? Finalmente yo le hago una pregunta en redes sociales, se vio varias personas criticándolo a usted por ser un prefecto, un funcionario público que está llamando a la gente a salir a las calles, a manifestarse, lo acusan de insurrección. Cintia Viteri lo hace igual, Nebo lo hacía antes también igual, Correa lo hacía igual. El actual presidente no lo hace porque no tiene base social. No tiene, si no ya tendríamos contramarchas. Porque ellos son buenos, pero yo soy el malo a todos los que me critican. Y los que me critican sabemos de dónde vienen. Son los correístas, son los morenistas y son un sector que no me puede ver en pintura, las empresas mineras. Ellos son. El resto, me paso por la calle y la gente me estrecha la mano, me da un abrazo, pide un selfie y creo que con ellos tenemos comunión de interés. Con el pueblo de Quito, que es un pueblo altivo, digno, rebelde, siempre históricamente ha sido un pueblo que es luz para el resto del país y también de los otros sectores. Por el lugar donde estamos, tenemos una comunión de intereses, porque yo no estoy buscando una canonjía o un interés. Lo único que estamos es sintonizando el sentimiento profundo de las entrañas de ese profundo Ecuador que hoy reivindica y que ve como que es posible cambiar, que sí es posible cambiar, Perfecto. que Para sí es posible hacer finalizar, los ¿seguirán sueños. aquí en la capital? ¿No han pensado moverse a Guayaquil, donde ahora está la sede del gobierno? Por ahora no hemos pensado irnos a Guayaquil, además no nos ha invitado la alcaldesa para podernos ir, pero así nos invite de la manera como nos está y amenazando que va a sacar a la policía contra la dirigencia política que está en el levantamiento, en los paros. Se van a quedar en la capital. Nos vamos a quedar acá Indefinidamente. y nos vamos a quedar en los territorios, en las provincias, en las ciudades donde están nuestras hermanas y hermanos. Este rato depende del gobierno nacional, depende del señor. El señor Lenín Moreno, sabiendo que hoy es un día de fiesta de Guayaquil, lo mejor que podría decir, en honor a ese pueblo huancavilca de la independencia del 9 de octubre, ese pueblo rebelde, me siento a dialogar y sobre todo, más allá de dialogar, con diálogo, sin diálogo, accediendo a la sensibilidad de un pueblo que está levantado, este rato un levantamiento nacional, derogo el incremento a los combustibles y la inmensa mayoría de los ecuatorianos va a aplaudir. Está en Veremos sus qué manos. sucede. Gracias, Yaco, por acompañarnos y muchas gracias a ustedes, amigos, por quedarse en Café La Posta. Como siempre les decimos, no se despeguen de nuestro medio digital, que les mantendremos informados con en vivos, minuto a minuto, qué sucede, cadenas nacionales, qué está pasando en el país. Eso les contaremos en La Posta. Gracias por quedarse. Nos vemos mañana con más de Café La Posta. Chao.